Presentamos Geopolítica en RCR. Les damos la bienvenida, estimados amigos, y también a nuestro especial invitado de esta noche, el doctor médico y experto en administración pública, Luis Solari de la Fuente, que me honra con su amistad, a quien respeto mucho. Les cuento, yo no conocía a Luis antes, lo he conocido recién en el siglo XX. Yo estuve en el extranjero un buen tiempo y cuando él tuvo responsabilidades políticas públicas muy importantes, desde los 90, luego como ministro, ya en los 2000 como ministro de Salud y presidente del Consejo de Ministros, nada menos, que aquí le dicen premier, así que no voy a hacer objeciones al uso del término ahora. No lo conocía, pues lo he venido a conocer después cuando participaba, ya no lo hago, en un foro social cristiano que me invitaban y yo contribuía con muchas ganas a esa actividad que ha sido una actividad positiva en el país. Luis ha sido decano de Medicina Humana de la Facultad de tal nombre en la Universidad Sede Sapientia de Lima, Perú, que tiene además sedes en el interior. Es miembro directivo de la Organización Internacional sobre Administración Pública, por sus siglas en inglés LAGPA, y participa en distinguidas organizaciones académicas científicas. Yo lo he invitado a él esta noche para dar inicio a una serie intermitente, vamos a ir intercalando con otros temas, para empezar a reflexionar sobre geopolítica del Perú, que tiene dos interpretaciones. La primera, que es cuál es la situación geopolítica del Perú, que es importante, pero creo que no nos interesa quedarnos ahí, sino más bien cuál es la propuesta o planteamientos para un mejor posicionamiento geopolítico del Perú en el mundo. Segundo, este es un tema bastante complejo y el saber y la experiencia de Luis me han decidido que lo invite a él en primer lugar. No le he planteado ninguna agenda porque confío en su sabiduría, su criterio selectivo, y le voy a ofrecer la palabra de inmediato para que nos diga sus planteamientos iniciales e iremos conversando con cortes o intervenciones por mi parte cada 10 minutos para que esto sea un poquito dialogado. Pero lo fundamental es escuchar a nuestro invitado y les invito a que compartamos las ideas y reflexiones del doctor Luis Solari de la Fuente. Muchas gracias, Luis, bienvenido, y gracias también a nuestros amigos que nos acompañan para iniciar este tema, vísperas de tener el segundo aniversario de este programa. Adelante, Luis. Manuel, encantado de estar contigo y con todos tus seguidores. Lo interesante de lo que está sucediendo es que estamos en un punto de la historia espectacular. Y espectacular en el que, en la historia a veces hay saltos que no se han podido explicar bien por qué se suceden. Y uno de esos saltos es lo que sucedió la primera semana del mes de noviembre de 1989. Que en enero, en el lunes y martes de esa semana de noviembre, se crea la Asociación Económica del Asia-Pacífico, APEC, lunes y martes. Y el jueves y viernes se cae el muro de Berlín. Obviamente, ¿quiénes predijeron esta caída del muro de Berlín? Nadie, todo el mundo sabía que había una situación complicada, que en algún momento esto iba a desembocar en algo, pero esa semana, que en la misma semana se creara esta asociación que finalmente ha devenido en que la cuenca del Pacífico le genere 60% del Producto Bruto Interno
del mundo está generado en la cuenca del Pacífico. Y luego eso comenzó la reconfiguración total de la economía mundial. Y también se reconfiguró esa misma semana el poder político. El poder político, la geopolítica, los intereses geoestratégicos de los países, todo cambió en una sola semana. Hoy día, no, me corrijo a mí mismo, este año, en el año 2024, se cumplen 35 años, un tercio de un siglo que comienza con el año 89, y con estos dos eventos que acabo de mencionar, y que son el inicio de un cambio casi constante y que todavía no sabemos cómo va a ser la configuración final, pero sin duda nos dirigimos a un siglo contado del 89 al 89, ¿cierto? En donde todo cambia. Y esta es la característica de este tiempo nuevo que yo lo he llamado así. Todo cambia, el cambio es complejo, o sea, adentro de este gran cambio hay pequeños cambios y esos tienen a su vez otros cambios y esos adentro otros cambios, ¿no? Es complejo, es amplio, ¿no? Todo cambia, es rápido, muy rápido, ¿cierto? Hoy día pasa una noticia, al día siguiente ya esa noticia fue evaporada por otra noticia igualmente espectacular. Y la cuarta característica es que no sigue una secuencia. No es 1, 2, 3, 4, no es 1, 30, 18, 54. O sea, los eventos parece que no tuvieran una relación secuencial entre ellos. Estas cuatro características obviamente que van a producir para las personas que no están acostumbradas a navegar en esa clase de situaciones. Van a producir caos, van a producir incertidumbre y van a producir conflictos. Y esa es la situación en la que estamos en este momento. En esa dimensión, por supuesto, se enmarca la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, los ataques de Israel a Palestina. Es decir, en ese marco, ¿no es cierto? En ese marco se enmarca el año 2024, en el que el 51% de los ciudadanos del mundo va a acudir a votar a las urnas. Es decir, va a haber una reconfiguración política, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, en muchos países, y que obviamente hablan de este proceso de gran cambio. Un año como este año no se va a volver a ver hasta el año 2038. Es decir, más de 60 países están yendo a 80 elecciones y el gran año, la gran temporada electoral de América Latina, que comenzó en el 21, ya prácticamente se cerró con la elección mexicana, en donde han habido algunas incidencias. Bueno, este gran desarrollo de la cuenca del Pacífico, uno mira todas las instituciones que se han generado en la cuenca, de los asiáticos, de los australianos con los estadounidenses, de los latinoamericanos, y ha terminado por producir y convertir a América Latina de una bioceanidad geográfica que tenía antes a una bioceanidad estratégica. Y tal es así que en el Océano Pacífico se juega parte del conflicto hegemónico entre Estados Unidos y China. Es por eso que el año antepasado el primer ministro chino viajaba a los países insulares que están en el Pacífico Sur
y despegaba su avión y aterrizaba la primera ministra australiana, que inmediatamente corregía las cosas que habían pactado estos países, o que querían o deseaban. O sea, simplemente todo quedaba ahí nomás. En eso se enmarca la entrega de submarinos nucleares, de la tecnología de submarinos nucleares de Estados Unidos a Australia. Australia, en esta asociación entre Australia y el Reino Unido. En esa dimensión se entiende el grupo de los 5 ojos. Los 5 ojos son Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que se ocupan del posicionamiento en el ciberespacio. Es decir, toda la construcción inmaterial de la humanidad que está en el ciberespacio es también fruto una, de una competencia por la mayor presencia en el ciberespacio. El único país que tiene las 7 condiciones o características indispensables para navegar ampliamente en el ciberespacio, solo Estados Unidos tiene, tiene esto. Entonces tiene usted el AUKUS, los 5 ojos, toda la dinámica económico-comercial, y obviamente queda claro que el Indo-Pacífico, el Pacífico del Norte y el Pacífico Sur son del dominio estadounidense. Y esto ha hecho que China ha hecho, bueno, pues premio consuelo, América Latina. Pero no solo es América Latina, el comercio mundial. China tiene más de 100 puertos en 60 países, incluido, por supuesto, los 4 grandes puertos mexicanos, uno hacia el Atlántico, 3 hacia el Pacífico, el gran puerto de El Salvador también, los 2 grandes puertos de Panamá, Balboa y Colón, están en concesión a, a China, y así en otros, el Pireo, que es el puerto central del Mediterráneo, que está en el sur de Grecia, también está. Es decir, los, China ha avanzado en el diseño de una geopolítica comercial y de un alineamiento comercial hacia países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que está reconfigurando en este momento el comercio mundial, ¿no? Entonces, y esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el Perú está en el espacio centro-sudamericano, mirando hacia el Pacífico. Y esto significa que nos da un valor geoestratégico y un valor geopolítico inmenso, con el que América Latina jamás soñó. Esto prácticamente le ha venido así como un regalo histórico del que parece nadie haberse dado cuenta, por una razón muy simple. A la hora que uno revisa a los grandes países bioceánicos de la región, que son México, ¿no es cierto? El principal. Colombia también es bioceánico, por ejemplo, no todos los países de Centroamérica, El Salvador no es bioceánico, y ninguno de estos países tiene una política exterior de bioceanidad estratégica. Cuando yo planteé este tema en una conferencia ante miembros de la Fuerza Armada de México, era una novedad. Es decir, hoy día uno no puede tener tremendas costas hacia el Océano Pacífico y Atlántico y no tener una política en relación a eso, sino todo lo contrario, darle los puertos a un país que está en busca de la recuperación de la hegemonía mundial que tuvo en un momento. O sea, hay que cuidar los intereses de América Latina. Tal es así que no tenemos una conducta común, que no nos pudimos poner de acuerdo ni siquiera para comprar mascarillas durante la pandemia. Y termino solamente para señalar cómo nos ven estas fuerzas en competencia. En el año 2022, cientistas estadounidenses
y rusos se juntaron para hacer un estudio prospectivo de la composición del poder económico mundial hasta el año 2100. Entonces aparece México, aparece Brasil en esa lista y no aparece nadie más. Entonces comencé a buscar, a ver en la leyenda, y nosotros somos denominados SLA, South Latin America, la América Latina del Sur. O sea, los que están ahí pero no tienen un peso como el que tiene México y Brasil. Brasil para el año 2025, me parece que va a pasar al club de los países, de los 10 países más ricos de la Tierra, y México está en la siguiente decena. Es decir, son países que por su economía, el volumen de su capacidad industrial, de su industrialización, tienen una fuerza comercial tan grande que ya tienen un peso particular y propio. De hecho, durante toda la primera década del siglo, los principales receptores de inversión extranjera directa fueron México y fue Brasil también. Para hacernos una idea, la compañía TIM, una compañía italiana de telefonía, le vendió todas sus operaciones a Telmex, a México, y se quedó solo con Brasil por el gran volumen, y obviamente un movimiento y una venta sin ninguna capacidad visible de geopolítica de parte de Italia, porque es obvio que las comunicaciones, las finanzas y la energía son tres elementos claves en la geopolítica de un país, y que España, con muy buen ojo, cuando cayó el muro de Berlín en toda América Latina, hizo inversiones en estos tres aspectos. Y finalmente, para ratificar cómo nos ven afuera en el mundo, el año pasado, me parece que comencé entre septiembre y octubre, el G20, este grupo de las 20 principales economías del mundo, eh, le dio ingreso automático, no a América Latina, que tenemos tremenda bioceanidad geoestratégica, tremendas fuentes de agua dulce, el 30-40% de las mejores tierras cultivables del mundo, una capacidad increíble para hacer la despensa del mundo. No, no, no. A nosotros no nos admitieron en el G20. Admitieron a los 55 países de la Unión Africana. África y América Latina son los continentes demográficamente menos envejecidos, por tanto, los continentes demográficos del siglo XXI. Y en este documento que hablé de rusos y estadounidenses, ahí aparece el África subsahariana con un gran poder demográfico y económico en lo que resta del siglo, precisamente por su población joven. Y termino con esta idea central. El señor Ray Kline, que era un analista senior de la CIA, pasó a ser en los 90 el presidente del Consejo para la Estrategia Global de Estados Unidos. Este señor, siendo presidente del Consejo para la Estrategia Global de Estados Unidos, publicó un librito que se llama El poder de las naciones en los 90. Ahí mencionó una profecía y una afirmación que se ha cumplido también. La profecía, entre comillas, por supuesto, era que en los siguientes 20 años, es decir, al año 2020, porque esto lo escribió en el 95, los países que fuesen los más poblados de la Tierra automáticamente se convertirían en los países más fuertes de la Tierra y más poderosos de la Tierra. Y él decía, miren, el poder de una nación depende de la población, la economía, el territorio, los recursos, la fuerza armada, etc. Pero de todos ellos, el más importante es la población.
Significa, ¿por qué? Porque ocupa el territorio, constituye la Fuerza Armada, explota los recursos, pero lo más importante es el vaso que contiene a los intangibles. Y la pregunta es, ¿América Latina, el Perú, cuidan a su población? 70% de los peruanos en este momento no pueden cubrir sus gastos mensuales con sus ingresos. Reducción de raciones, aumento de anemia, aumento de pobreza. Es decir, hay un problema de un asincronismo total entre lo que está pasando con la población y la parte geopolítica y geoestrategia que va pues a la velocidad de una nave espacial hacia arriba y la población, ¿no es cierto?, no va hacia arriba de la mano. Y ahí es donde se ve el gravísimo problema de liderazgo que tiene nuestro país. De esto nos ocuparemos seguramente en los siguientes segmentos. Sí, me gustaría acotar un par de cosas complementando lo que tú dices. Para quienes nos dedicamos un poco a estos asuntos como ciencia política, relaciones internacionales y geopolítica, el peso demográfico que tú has señalado junto con las características del territorio, de la geografía, son pues elementos fundamentales en toda la vida de la humanidad. Y en ese sentido, el despliegue de la República Popular de China se ha hecho concentrándose en los países más poblados de la Tierra. Busca ese posicionamiento a través de la gran estrategia de la franja y de la ruta, tanto terrestre como marítima. Y citemos eso: Indonesia, 200 millones de habitantes musulmanes. La India tiene su competencia, siempre ya sabemos. Pakistán, 100 millones de habitantes. Egipto, más de 100 millones de habitantes. Nigeria debe andar por 90 millones de habitantes. Me corrige si estoy mal en los datos. Estoy hablando de órdenes de magnitud. Y la China tiene ya inversiones importantes en Djibouti, en Malabo, lo que era la única república del periodo de la expansión española en el mundo, que hablaba república en el centro de África, capital Malabo, que se está cambiando. Allí hay un puerto de aguas profundas y de ahí la presencia en América del Sur. Entonces, tú has descrito esas inversiones chinas. A mí me llamaba la atención en los 80, cuando vivía en Centroamérica, cómo China iba ganando contratos para lo del Canal de Panamá y otros puertos más, y no había objeción de los Estados Unidos, porque al mismo tiempo Estados Unidos estaba deslocalizando sus industrias y pasándolas a China. Las cosas que uno compraba eran todas made in China, que inicialmente eran las de consumo, me refiero, ¿no? Pero empezaba a producirse ese cambio. Esto ya había sido advertido desde los años, a comienzo de los 80, por Alvin y Heidi Toffler, entre otros, ¿verdad?, con sus famosos trabajos sobre la tercera ola. Y aquí en el Perú muy pocas personas. En este cuadro, yo tengo una pregunta que es importante. En este cuadro geoestratégico mundial, ¿cómo ves lo que hoy día se acepta como un hecho consumado sobre Estados Unidos? Se acepta como un hecho consumado, que es el declinio irreversible de los Estados Unidos de América, y que económicamente, por ejemplo, el Perú ya ha sido desplazado por la República Popular China, en Chile igual, y la República Popular China y otros países vinculados a ellos, que son miembros del grupo BRICS y de las asociaciones políticas y económicas que han ido creando, están teniendo un comportamiento
que no puede competir con la China. Entonces, la pregunta que yo me hago y recojo esto que hacen muchas personas es, ¿puede efectivamente hacia adelante el Perú, suponiendo que cambie su élite dirigente? Lo que tú has dicho es una variable activa fundamental, ¿no? Una causa eficiente, como dirían los antiguos. Dejemos esto un poco de lado para hacer la pregunta en estos términos. En el cuadro que tú mencionas, si los Estados Unidos no le pone una reactivación a ese declinio o decadencia que todo el mundo acepta como un hecho, ¿qué le queda a países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia? ¿Puede navegar en una especie de equidistancia o buscando coincidencias entre uno u otro? ¿O va a terminar simple y llanamente en esta gran etapa que todavía no se define completamente, la mundialización, globalización, como se le quiera llamar, de este sistema mundo, va a terminar simplemente adaptándose a las condiciones económicas y políticas y militares que imponga China, pero también acompañada de los BRICS, y el Perú queda en una pinza entre la República Popular China por el Pacífico y el Brasil y la asociación estratégica, sobre la cual tú conoces bastante, del Brasil para con el Perú. Entonces, eso es una pinza, que ahí estamos. Y tanto se habla ahora de este proyecto de Chancay, por ejemplo, que no ha obedecido a ninguna planificación nacional, pero se habla como una gran posibilidad hay una lista, casi una lista de supermercado, de lavandería o de la parada, ¿no?, sobre las grandes posibilidades que se le abren al Perú con este tema. No me quiero ir por ahí. En síntesis, declinio estadounidense, crecimiento y presencia china en distintos órdenes, básicamente con una estrategia muy hábil, económica y cultural. Hay que ver el canal chino todos los días, que es muy importante, y otras publicaciones, y el intercambio de científicos, académicos que tienen todo el mundo, también en el Perú. Entonces, ¿el Perú qué va a hacer ahí? ¿Cómo ves el asunto? Bueno, primero hay que recordar que cuando Estados Unidos decide retirarse de Medio Oriente, decide al mismo tiempo volcarse sobre América Latina, casualmente preocupado por la inmensa presencia china en la región. Y eso queda frustrado cuando Trump pierde la elección. A América Latina le ha ido siempre mejor con los republicanos que con los demócratas, porque los demócratas son pragmatistas y los republicanos son estrategas. Todo el mundo lo ha criticado a Trump cuando le comienza la guerra económica a China, pero si uno revisa antes de Trump la balanza comercial chino-estadounidense, la única balanza comercial favorable a Estados Unidos que tenía Estados Unidos era la balanza con el Reino Unido, pero era apenitas positiva y por supuesto de pocos millones de dólares. Pero la balanza comercial con China era la más grande balanza comercial que tenía Estados Unidos, pero que era enormemente favorable a China y desfavorable a Estados Unidos. Eso es lo que Trump entra y trata de corregir. Entonces, ¿qué venía sucediendo? Con esa balanza comercial súper favorable a China, China extraía dólares de Estados Unidos, y con esos dólares que extraía Estados Unidos, en América Latina compraba minas de cobre, minas de hierro para su electrificación, harineras de pescado para alimentar a los animales de la nueva clase que se va a comer, y ya se está comiendo la nueva clase media china, ¿no? Y después, una vez que ya compró todo lo que quería, comenzó en distintas partes del mundo a comprar tierra cultivable. En Islandia a comprar tierra cultivable, en Ucrania a comprar tierra cultivable, porque China no tiene tierra cultivable suficiente para alimentar
a una clase media de 80% de chinos, de familias chinas que va a tener en el año 2025, el próximo año. No tiene. Entonces ha tenido que comprar todos estos que estoy mencionando. Y todo esto lo hacía con plata a expensas, entre otras cosas, de la balanza comercial. Cuando ya compró todo lo que necesitaba para su territorio, comenzó a hacer inversiones estratégicas, ¿no es cierto? Carretera, puentes, unos puentes que se oxidan a diferencia de los puentes estadounidenses, y energía. Cuando uno paga el recibo de luz del sur, uno le paga al Estado chino, porque la empresa a la que uno le paga es una empresa estatal china. Nosotros le pagamos al Estado chino la energía. De un conflicto, a nosotros se nos ocurre ponernos en contra de China y ¡pum! Nos apagan la luz, probablemente. Habrá que ir a una negociación. Entonces, eso es el escenario en el cual, si Trump va a ganar o no va a ganar, nosotros en este momento no sabemos. Las encuestas post sentencia de Trump, que antes andaba 0.6, 0.7 de diferencia con Biden, ahora están +2. Una encuesta, pero la otra encuesta es +2 a favor de Biden y no de Trump. Todavía es muy temprano para ver qué va a pasar, y esto va a comenzar a definirse a fin de junio con el primer debate estadounidense. Es decir, a nosotros no es que Trump nos convenga, los republicanos tienen una visión mucho más estratégica, y ellos, ya lo ha dicho la general Richardson, la jefa del Comando Sur, que están muy preocupados obviamente por esta exuberante presencia china en la región. Esa es la razón por las cuales, cuando estoy de acuerdo contigo en que no se hizo Chancay con ninguna programación. Chancay fue una cuestión de tipo eminentemente comercial y un poco de geoestrategia, de visión del almirante Ribaudo, que es el que constituye el Chancay Port. Y después entra Volcan, en la sucesión fallece el almirante, y la sucesión y Volcan meten a esta empresa china COSCO para que participe, y finalmente es un puerto no concesionado, sino privatizado y de propiedad de China. Obviamente Costco, se aprestaron. ¿Sí? Costco es una empresa tan especial. No he podido acceder a la información, tal vez tú la tengas, en que la dirección de Costco está conformada por el Partido Comunista, por militantes y por un equipo especial del Partido Comunista Chino. ¿Es así esto o es la tecnocracia? Mira, no tengo el detalle, pero son empresas del Estado chino. Es el Estado chino, tiene un enclave portuario en el norte chico del Perú, así de simple. Y esto, obviamente, ha hecho que Estados Unidos inmediatamente tome contacto con la Fuerza Aérea y haya dicho: vamos a poner un puerto espacial, el más importante puerto espacial que va a haber en América del Sur, y el más cerca a la línea ecuatorial, donde se consume menos combustible para salir de la atmósfera terrestre, y este puerto espacial en los desiertos de Piura. Y también ya ha aparecido por ahí, me he enterado, un inversionista estadounidense, de esos que aparecen, nadie sabe por qué, pero sí sabemos por qué, que quiere financiar este corío completo. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos el espacio centro sudamericano, obviamente, para salir al Pacífico, y nosotros somos bioceánicos a través del Amazonas. Nosotros tenemos acceso, cosa que no tiene Brasil. Brasil necesita de otro país para salir al Pacífico.
Permíteme una interrupción, Luis. El Ministerio de Transportes acaba de firmar un convenio para hacer una carretera que hace Amazonas-Loreto, y se supone que esa carretera debe terminar en la Panamericana cerca del puerto de Chancay. Es decir, están sucediendo cuestiones rápidamente, ¿no es cierto? Los chinos quieren hacer una entente con Bolivia para que Bolivia saque sus productos por Chancay, pero a través de cabotaje, ¿no es cierto? O sea, que salga Sí, el producto pues, boliviano a través de Matarani o de Hilo, y que con un barco chiquito varios barcos chiquitos lleguen a Chancay y hagan lo que tienen que hacer. Bueno, eso desaparecería si Corío estuviese, porque es obvio que Chile, en vez de hacer cabotaje hasta Los Ángeles, o sea, barcos chicos hasta Los Ángeles, y en Los Ángeles recién pasar sus productos a estos buques post-Panamá, que nosotros vamos a comenzar a construir en el CIMA buques post-Panamá también. eh, eh, Chile simplemente utilizaría el puerto de Corío principalmente para sacar sus productos masivamente hacia China, y Colombia sí va a utilizar, que saca sus productos por Buenaventura, pero lo saca por Buenaventura hacia, hacia Los Ángeles, y en Los Ángeles pasan los productos a estos buques post-Panamá gigantes. Ellos también comenzarían a utilizar el puerto de Chancay, porque no, porque el tiempo que pasa a llevar un producto de Buenaventura a Los Ángeles es mucho mayor que hacia Chancay. Es decir, nosotros vamos a estrechar relaciones geopolíticas y geoestratégicas con Colombia y con Chile. Por eso nuestras tareas son desarrollar cuanto antes el puerto espacial de Piura, desarrollar cuanto antes el puerto de Corío. Una vez que esté construido Corío, por ahí obviamente va a salir Paraguay, Uruguay, Bolivia y quizá Brasil también. Y, y obviamente necesitamos ya el puerto, el aeropuerto está triplicando su capacidad, y también nosotros necesitamos que la nueva carretera central no llegue pues a Lima, sino que sea por el tramo que va hasta Yanahuanca en Pasco desde Huacho, para que esté lo más cerca posible a Chancay. Entonces con eso tú así. sacas por la carretera Amazonas-Loreto con un ramal de Cajamarca, vas bajando y jalas hacia Chancay, y luego por la siguiente jalas Pasco, Junín, Huancavelica y Yabancay, los jalas esos por la Libertadores hacia el sur, y sales por Chancay o sales por Corío cuando esté hecho. Todo eso que suena muy bonito no funciona pues con 70% de los peruanos que no cubren su presupuesto con sus ingresos, ¿no? Y tampoco no puedes tener tú, eh, de las 196 provincias peruanas, no puedes tener las rurales, que son 146, el 75%, no las puedes tener en situación de pobreza. ¿Qué provincia que se ha creado desde 1821 rural ha dejado de ser pobre? Ninguna. Y ahora Ninguna, están creando distritos, más ninguna. esos distritos Es en un el norte que es, sigue el fraccionamiento por politiquero, eso. porque no obedece a nada serio. No. Bueno, lo que pasa es que el Congreso, aparte de ser la chicharronería de 64 congresistas que tienen diferentes carpetas fiscales, han comenzado ya a sacar leyes para conseguir votos en la campaña. La ley de medicamentos de fuerzas populares, obviamente, una ley que está dirigida es una ley electoral, ¿cierto? Y así
cuántas otras irán a aparecer. Pero ese no es el problema. El problema es que nosotros no tenemos, o sea, si esos puertos van a estar, y aparte estamos aumentando el tamaño del puerto del Callao, es decir, imagínate tú, para 3.000 y pico kilómetros de terreno de costa, tener 2 megapuertos y un gran puerto como el Callao, es decir, bueno, por fin, Además, ¿no es Sechura y cierto? Marcona, que son puertos ad hoc para productos determinados. Nosotros tenemos como 60 puertos a lo largo de toda la costa. O sea, lo que pasa es que estamos hablando solamente de los que tienen una Mayor relevancia dimensión. geopolítica y geoestratégica, pero eso significa, bueno, ¿y cuál es el beneficio que va a traer para las 146 provincias rurales? Ahí necesitas aplicar el sistema que está construido y que al Ministerio de Economía no le ha dado la reverenda gana de aplicar, ni siquiera reglamentó la ley, que es asociar a los pequeños productores mediante un sistema de consorcios con desembolso del dinero no al agricultor, sino a los miembros de la cadena, con garantía no del terreno para que se lo quede el prestamista, la garantía es la prenda productiva, es decir, Sí. la producción es la prenda, Ujú. pero esta producción la tienes asegurada. Es decir, si hay una helada, se hunde el barco, se cae el avión, se la roban en el camión, en el camino, nadie pierde. No pierden los agricultores, no pierden, por supuesto, nadie, salvo el consumidor en el otro extremo del océano. Entonces, si tú haces eso masivamente, tú vas a beneficiar, estás hablando de crecimiento de aportantes a la seguridad social, crecimiento de aportantes a los fondos de pensiones, nuevo mercado crediticio, nuevo mercado de consumo, caída total de la pobreza extrema, total, y reducción de la pobreza no extrema, caída de la anemia, para comenzar. Y que cada poblador rural sienta que el día siguiente es mejor que el día que concluye. Y no que hoy día un poblador rural su máxima aspiración es que el día siguiente sea por lo menos igual que al que se acaba, pero que no sea peor. Es decir, una situación de este tipo es lo que te produce desplazamiento en reversa. O sea, si hoy día la gente está concentrada en las ciudades, se va a dar cuenta que en las ciudades Va hay a tanta vivir gente mejor en buscando otro lado. trabajo que consigue un empleo con sueldo mínimo y sin beneficios sociales y va a encontrar que si se va al agro, porque no solamente eso se aplica en la agricultura, se aplica en las caletas de pescadores, se aplica para piscicultura, se aplica para turismo. Es decir, tú tienes todas las cuestiones, tú puedes hacer una revolución productiva rural con formalización por la vía productiva, que incluye, por supuesto, a la minería informal. Entonces estás hablando, sí, pues yo tengo que tener una visión hacia afuera del país, pero esa visión no te sirve de nada si solo se va a beneficiar 4 gatos que se van a enriquecer cuando tú lo que necesitas es que se beneficie todos los peruanos. Es decir, ¿cómo llegas a esa conclusión? Solamente por fraternidad. O sea, ya basta de que la gente en las zonas rurales sea como si fuera otro país y las 50, hasta el sistema político electoral está diseñado para las 50 provincias rurales. Es un crimen que le quieran quitar presencia electoral a los movimientos regionales cuando los partidos, si hoy día no pueden tener presencia en las zonas rurales, con esto ni siquiera pretenderán tenerla. ¿No es cierto? Porque solitos, pues ya por inercia, captarán a la gente para que se convierta en diputado mercenario o senador mercenario. Entonces, no se puede tener una visión hoy día geopolítica del Perú sin mirar hacia adentro en busca del beneficio de la gente que no se ha beneficiado con nada del crecimiento económico de estos años. Y hay fórmulas para hacerlo y fórmulas rápidas, muy rápidas, ¿no? Porque además imagínate tú pues este tipo de sistema
crediticio de crédito asociativo para el desarrollo productivo rural, pues ¿cuánto va a ganar un banco? Porque eso se hace con banca privada. Solo que a la hora que tú diluyes el riesgo, la tasa va a bajar a la tasa de COFIDE, que es 20-25%. Bueno, lo que pasa es que los prestamistas rurales, los agiotistas rurales, van a dejar obviamente de ganar como ganan hoy día, y que si no les paga el agricultor se quedan con la tierra. Eso desaparece en el Perú, ¿no? Excelente. Luis, nos quedan pocos minutos para cerrar esta parte en la que te has extendido y nos has proporcionado una suerte de ayuda a la memoria de un principio fundamental bien ilustrado. El principio fundamental es que no puede haber una política exterior propia o sólida si no responde a una satisfacción interna en términos de bienestar y cohesión nacional. Lo que tú has insistido muy bien es: no tenemos cohesión y no tenemos bienestar. Y entonces esto me lleva a una última pregunta para los últimos minutos. El papel de una administración pública, porque hoy día hay un bombardeo tan grande sobre todo lo malo que hay. Se dice el Estado, pero se está hablando de la administración, ¿no? La gente discursea, dice el Estado, no, es la administración o las administraciones públicas, para usar una expresión más bien española, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es, a tu juicio, un par de cuestiones fundamentales en materia de gobierno central o de gobiernos descentralizados? Un par de cosas fundamentales para poder tener una suerte de camino, un esfuerzo que nos encamine a mejorar la dirigencia del Estado. Hoy día estamos siglos luz de estadistas, no los tenemos, o por lo menos los que hay no están ejerciendo ninguna función de gobierno. Te agradecería una última reflexión en ese sentido. Hay dos, digamos, son dos columnas, como el templo de Sansón. Dos columnas. Una columna es retomar los dos fundamentos esenciales operacionales que se hicieron para la descentralización. Uno es reentrenar a todo el aparato público, y el otro es descentralización económica efectiva y eficaz. La descentralización económica efectiva y eficaz se hace con el procedimiento que te acabo de mencionar. Así es. Desarrollo rural a base de asociatividad integral. Esa es una. Y la otra columna es una columna de hormigón con fierro reforzado, porque estamos en nada. Mira, el Estado trabaja con políticas públicas, y las políticas públicas se hacen con un triángulo. Aquí arriba en el triángulo está el principio de la supremacía de la realidad. Se te baja una llanta, compras una llanta. La población tiene una necesidad, le resuelves la necesidad. En este lado donde está mi dedito meñique, el de Frida Holler, ¿ya? En esta esquina está la sociedad civil. Yo, Estado, aquí arriba, ¿puedo saber exactamente lo que necesita la sociedad civil, o tengo que hablar con ella? Entonces, yo construyo la política pública con la sociedad civil, y la sociedad civil me vigila que yo cumpla. ¿Y cómo me vigila? Me castiga en la renovación por mitades del Congreso si yo no hago lo que ella me está diciendo que necesita. Ok, listo. ¿Y quién está aquí en el otro lado del triángulo? Está la carrera pública, el servicio civil. ¿El Perú tiene sociedad civil? No, igual que América Latina. ¿El Perú tiene carrera pública? No, porque fue destruida por quienes capturaron la Comisión de Reforma del Estado en el año 2004. ¿El Estado entonces cumple el principio de supremacía en la realidad? No, Tampoco. porque da leyes para conseguir votos en el Congreso, no siempre, o para conseguir beneficios para alguien con el que quiere compartir. Entonces, en este momento,
el triángulo de Solari, porque le tengo que poner algún nombre, ¿ya? No hay que ser así un poco ambicioso. Este triángulo en el Perú no existe. Es por eso es que no podemos tener políticas públicas, porque las políticas públicas dependen de la buena voluntad del gobernante de turno. ¿Y hoy día tenemos gobernantes de turno? No. Tenemos una persona que gestiona en lo que puede el Estado, pero que no nos dirige, ¿no es cierto? Como si fuera Moisés hacia la tierra prometida. Entonces, como tú puedes apreciar, así se necesitas esto para ver. Entonces, ¿qué significa? Hay que construir una sociedad civil a la brevedad posible para que la sociedad civil le rompa a cocachos la cabeza al Estado, para que arme el servicio civil o carrera pública y tener funcionarios de carrera. ¿De qué te sirve a ti que tú viene el Banco Interamericano y te da plata y le das la mejor formación a los desarrolladores de proyectos? Y apenas están formados, van y se consiguen un puesto en alguien que les va a pagar con lo que acaban de aprender. Así está funcionando en el interior. Entonces, por esa razón es que es indispensable que por lo menos en el Perú, y ha habido pues una reunión, se reunieron como 6 semanas, me parece, empresarios y gremios de trabajadores, hicieron una marcha, no sé si recuerdas, para exigirle al Estado que se ocupe de la seguridad. Bueno, así comienzan a formarse las sociedades. Necesita sociedad civil y cultura de filantropía, porque la sociedad civil se nutre de esa cultura de filantropía. La gente no va a dejar una asociación civil de pagadores de luz o de consumidores de telefonía pública, que el 90% tiene teléfono celular en el Perú. Y bueno, es una asociación poderosa. ¿Y que la gente va a dejar de comprar un lápiz para pagar su cuota? No, no, Muy claro, Luis. necesitamos. Entonces nosotros necesitamos estas dos vertientes, retomar de la descentralización lo que no se hizo y hacerlo ya y rápido. Y 3, armar rápidamente carrera pública y sociedad civil. Y con eso le decimos al Estado, compadre, zapatillitas de ballet y vas a bailar la música que yo, sociedad civil, te digo. Así funciona en Europa, ¿no es cierto? El Estado dirige la cuestión pública y la sociedad civil dirige al país. En América Latina y en el Perú, el Estado dirige la cuestión pública y dirige al país y hace lo que le da la gana y todo el mundo se siente impotente. Tenemos la fuerza, solo falta la cohesión y a caminar. Y la decisión de embarcarse en una lucha y en un trabajo cuesta arriba. Y yo te agradezco. Entonces así, con una cosa así, tú puedes hacer pues Claro que sí. una política exterior basada en nuestra riqueza geopolítica y geoestratégica, que hoy día Muchas no gracias, estamos Luis. haciendo. Muchísimas gracias por esta reflexión inicial que cubre el mundo, la situación del Perú y aterrizamos en requisitos básicos de tu tríptico y de tus columnas, como has graficado bien, para poder tener no solamente un deseo, sino un objetivo orientado a resultados a corto plazo, pero también visando hacia el futuro, considerando el marco en el cual nos movemos ahora. Muchas gracias, seguiremos conversando sobre este tema, invitaremos a otras personas y espero volver contigo en otra oportunidad cercana a tocar algunos temas específicos que son de tu competencia y de nuestro interés. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Hasta pronto, apreciado Manuel, y hasta pronto, queridos amigos y amigas. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR